Muy bien. El tema que vamos a llevar a continuación son las operaciones aritméticas. Vamos a ver cómo se relacionan ahora los números entre sí. Las operaciones aritméticas van a ser clasificadas en dos grupos, directas e indirectas. Dentro de las operaciones aritméticas directas van a estar la suma, multiplicación y exponentes. Dentro de las operaciones indirectas van a estar la resta, división y raíz. Vamos a ir viendo una por una estas operaciones, estos operadores, y vamos a ver las reglas que tienen cada una. Vamos a empezar con la suma. Tienen que ir recordando que la suma es la agrupación de dos o más elementos y se va a representar mediante una cruz o el signo de más. También este signo se lo conoce como positivo. Y los elementos que componen a una suma son los sumandos, o sea, los dos elementos que se van a agrupar, y el resultado va a ser la suma. Tienen que recordar ya estas partes, los sumandos y la suma. Los sumandos son los componentes o los números que estamos agrupando. Y la suma es el resultado de esta agrupación. Tenemos diferentes propiedades o leyes, como puedan llamarla, pero que no se tienen que olvidar. La conmutativa, ¿qué quiere decir? Que el orden de los sumandos no altera el resultado o la suma. ¿A qué se refiere? Que puedo anotar aquí, como ven, el 2 y el 1 en cualquier orden. Puede estar uno arriba, otro abajo. Si fueran 20 sumandos, igual pueden tener cualquier orden y el resultado va a ser el mismo. Esa es la propiedad conmutativa en la suma. Después tenemos la uniformidad. La suma de varios números tiene un valor único. ¿A qué hace referencia esto? Que la suma de diferentes números va a dar como resultado otro valor único. ¿A qué se refiere? Que si sumo, por ejemplo, aquí 2 más 1, el único resultado que vamos a tener es 3. No va a existir ninguna otra variable. No va a tener dos o tres posibles resultados, solamente uno solo. A continuación tenemos la asociativa, que quiere decir que la suma de varios números no varía, perdón, sustituyendo varios sumandos por su suma. ¿A qué hace referencia? A esto hace referencia de cuando ya sumemos varios números y que hagamos primero la suma de 2 y a ese resultado le sumemos otro dígito, ¿no? Está diciendo que podemos reemplazar por la suma en alguna parte, ¿no? Esa es la asociativa, podemos ir agrupando a sus sumandos, a sus elementos, por ejemplo. Después tenemos la disociativa, que quiere decir que la suma de varios números no se altera si descomponemos uno o varios de sus sumandos. ¿A qué hace referencia? Si tenemos aquí el 2 y lo descomponemos, entonces 1 más 1 más 1, ¿no? Este 2 si lo hemos descompuesto en sus factores primos o lo hemos separado en 1 más 1, ¿no? A eso hace referencia, que podemos desagrupar igual de la misma manera. Pasamos a la multiplicación entonces. La multiplicación consiste en la suma reiterativa de un número, ¿no? Es multiplicar 2 por 3 nos da 6. Es como que digamos sumar 2 veces el número 3 y así sucesivamente.
La multiplicación se va a dividir en tres partes: el multiplicando, el multiplicador y el producto. El multiplicando es el número que se va a repetir y el multiplicador es el que nos indica cuántas veces se va a repetir ese número. Y como resultado se tiene el producto, ¿no? El producto es la multiplicación de dos o más números. De la misma manera, va a tener diferentes propiedades. La conmutativa, al igual que la suma, nos indica que el orden de sus factores no altera el producto. Hace referencia a que si cambio el 3 por el 2 en esta parte, va a seguir siendo el mismo resultado. La asociativa quiere decir que el orden en una multiplicación de 3 o más factores no importa, ¿no? Como pueden ver, 3 o más factores. ¿A qué hace referencia? Que si yo digo 2 por 3 por 5, etcétera, puedo invertir o cambiar el orden de sus factores. Después tenemos la identidad o el número neutro. Es cualquier número que va a ser multiplicado por 1, siempre va a tener el mismo resultado. Ejemplo, 6 por 1, 6. La identidad o el elemento neutro es el número 1, ¿no? Que al multiplicar cualquier elemento sigue dando el mismo elemento. Después tenemos la propiedad distributiva, que hace referencia cuando tenemos una multiplicación de un número que se está sumando. Como pueden ver aquí, tenemos una multiplicación de 2 por 3 más 4. Dos números que se están sumando. Quiere decir la propiedad distributiva que no hay ningún problema si voy a multiplicar individualmente o voy a multiplicar el resultado. ¿Qué hace referencia? Que si yo primero realizo la suma, 3 más 4 me va a salir 7. Por 2, 14. Es lo mismo que si yo multiplico primero a cada uno de sus factores. Por ejemplo, he hecho 2 por 3 más 2 por 4. He distribuido esta multiplicación. Y resolviendo, 2 por 3 me da 6, 2 por 4, 8, 6 más 8, 14. Llegamos al mismo resultado. Y por último tenemos la propiedad del cero. La propiedad del cero nos indica que todo número multiplicado por cero siempre va a ser cero. Pasamos después a los exponentes o potenciación. Un exponente o una potencia es una operación que nos va a indicar cuántas veces se debe multiplicar un número por sí mismo. Y está compuesto por dos partes, la base y el exponente. La base, como ven aquí, representada por la letra B, es el coeficiente o el número que se va a repetir. Y el exponente, que está representado aquí con la letra N, nos va a indicar la cantidad de veces que tiene que repetirse la base. Al igual que en las anteriores, los exponentes van a tener leyes, van a tener reglas que se tienen que seguir. Por ejemplo, vamos a empezar con todo número o cantidad elevada a la potencia cero siempre es igual a 1. ¿Qué quiere decir? 2 elevado a 0 nos da 1. 3 elevado a 0, 1. 6 elevado a 0, 1. Entonces, no importa cuán grande o pequeño sea un número, si está elevado a exponente 0, su resultado es 1.
Después tenemos la siguiente, todo número o cantidad que va a ser elevado a la primera potencia, o sea, elevado a 1, va a ser el mismo número de la base. 2 elevado a 1, 2. 3 elevado a 1, 3. Y así sucesivamente con cualquier número. Después pasamos a la siguiente propiedad. Si la base es 1, base igual a 1, el resultado siempre va a tener valor de 1, no importa qué exponente se coloque arriba. 1 elevado a 4, 1. 1 elevado a 20, 1. ¿No? Y así va a ser siempre. Pasamos a la siguiente identidad, a la siguiente ley. Si la base va a ser mayor a 1, mientras mayor sea el exponente, mayor va a ser el resultado. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 4, 16. Como pueden ver, a medida que los exponentes son mayores, de la misma manera el resultado va a ir incrementando. Ahora, la siguiente ley nos dice lo contrario. Cuando la base sea menor que 1, nos indica que mientras mayor sea el resultado, mientras mayor sea el exponente, menor va a ser el resultado. Por ejemplo, 0.5 al cuadrado nos da 0.25. Como pueden ver, el número ha disminuido, se ha vuelto más pequeño. De la misma manera, aquí 0.5 elevado al cubo. El número ha reducido, ahora es 0.125. Y así sucesivamente se va a ir haciendo más pequeña. Después tenemos las leyes que van con referencia a las operaciones. Más específicamente a las multiplicaciones o divisiones en este caso. El producto de potencias de la misma base nos indica que se obtiene la suma de sus exponentes con la misma base. Para que se entienda mejor, nos vamos al ejemplo. Nos indica que b elevado a una potencia n, a cualquier potencia, por b, la misma base, elevado a otra potencia, va a ser igual a la misma base por la suma de sus exponentes, n más m. De otra manera, lo vamos a expresar con números directamente. Tenemos 2 elevado al cubo por 2 elevado a 4. Tiene la misma base, entonces se anota la base y se suman sus exponentes. 3 más 4. 3 más 4. Entonces el resultado sería 2 elevado a 7. ¿No? Otra forma de verlo. Pasamos a la siguiente identidad, el cociente de potencias. En otras palabras, la división entre potencias. Cuando tienen la misma base, no se olviden esa parte. Nos indica que al dividir potencias de la misma base, se restan los exponentes. Bn dividido entre b elevado a m es igual a bn menos m. Con números para que se entienda un poco mejor. 3 elevado a 4 dividido entre 3 elevado a 2. Tiene el mismo exponente. Entonces se copia la base y en el exponente se restan el numerador 4 dividido, restado del divisor o del denominador. 4 menos 2, ¿no? Sus exponentes. El de arriba menos el de abajo, en otras palabras. Por otra parte, tenemos lo que es la multiplicación de exponentes o el exponente de otro exponente. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos una base elevado
a un exponente y de nuevo está elevado a otro exponente, lo que se hace es multiplicar sus exponentes. Para que se entienda un poco mejor, nos vamos al ejemplo y tenemos 2 elevado al cubo, paréntesis elevado al cuadrado. Lo que estamos haciendo ahí es elevar un exponente a otro exponente. Y lo que se hace es multiplicar. 3 por 2. Estamos multiplicando sus exponentes. 2 por 3 nos da 6. 2 elevado a 6. Pasamos a la siguiente parte. Donde tenemos el exponente negativo. Para hacer el cálculo de un exponente negativo, lo que se tiene que hacer es dividir. Lo que nos representa un exponente negativo es una división, un quebrado. 1 sobre el elemento que tenemos. Por ejemplo, tenemos aquí la base elevado a menos n. Otra forma de representar este mismo valor es 1 dividido entre la base elevado a n. Como pueden ver, lo que era negativo ahora es positivo, ¿no? Pero se encuentra en el denominador, en la parte de abajo. Vamos a hacer algunos ejemplos con números. 3 elevado a menos 2 es igual a 1 sobre 3 al cuadrado. Como pueden ver, es la misma forma de expresarlo. Luego tendríamos que ir resolviendo 3 por 3, 9 y sería 1 dividido entre 9, 0.111. Pasamos al siguiente ejemplo, 2 elevado a la menos 4. Va a ser 1 sobre 2 elevado a 4, ¿no? Esa es la forma en la que tenemos que resolver cuando se nos presente un exponente negativo. De la misma manera, puede ser resuelto esto de la forma inversa, ¿no? Si yo tengo un exponente en el denominador, lo que puedo hacer es el cambio, ¿no? Llevarlo a la parte de arriba, pero con el signo negativo. Vamos a pasar ahora a lo que son las operaciones aritméticas indirectas. Empezamos con la primera, que es la resta o sustracción. Consiste en la diferencia que va a existir entre una cantidad con otra. Sus partes va a ser el minuendo y el sustraendo. El minuendo es el grupo de trabajo, por así decir, y el sustraendo es la cantidad que se le va a quitar o extraer del primer grupo, en este caso del minuendo. Y el resultado va a ser la diferencia, ¿no? Lo que varía entre esos dos grupos, en otras palabras. Existen, igual, de la misma manera, sus propiedades. La primera, del sustraendo, nos indica que al aumentar el valor del sustraendo, el resultado, la diferencia, va a disminuir. Por otra parte, si el sustraendo disminuye, el valor o el resultado de la diferencia va a aumentar. Veamos con el ejemplo. Tenemos 6 menos 4. Nos va a dar 2. Si a este 4, que es nuestro sustraendo, lo vamos a reducir o va a disminuir, como ven en el siguiente ejemplo, 6 menos 3 ha reducido, el valor del resultado va a aumentar, ¿no? Ha incrementado. 6 menos 3 ahora es 3. Pero de la misma manera nos indica que si este sustraendo va a incrementar de valor, en este caso ha pasado a 5, el resultado o diferencia va a disminuir. Como pueden ver, ha disminuido. Entonces, nos está indicando
que el resultado va a depender directamente del sustraendo. Después tenemos la ley o la propiedad de uniformidad, que nos dice que al variar proporcionalmente el minuendo y el sustraendo, la diferencia se mantiene. ¿Qué quiere decir? Que tanto a la primera parte como a la segunda, minuendo y sustraendo, si hacemos variar a ambos dígitos de la misma manera, el resultado va a ser el mismo. En este caso, lo que estoy haciendo es variar en 2 dígitos a cada uno, o le estoy sumando 2. 2 más 8 más 2 y a 3 le sumo 2, ¿no? Y sería como decir 10 menos 5. Y mi resultado es 5, al igual que lo era 8 menos 3. De la misma manera, este criterio de uniformidad no solo hace referencia a la suma. Puedo reducir igual el minuendo y el sustraendo. Podría restarle 2 dígitos a cada uno y así sucesivamente, y el resultado iba a ser el mismo. También podría dividirlo o hacer diferentes acciones, pero voy a llegar al mismo resultado. Denme un segundito, por favor. Me van a disculpar, muchachos. Tenemos lo que es la división a continuación. Va a ser una de las 4 operaciones básicas que consiste en cuántas veces un número se puede separar en partes iguales o cuántas veces un número está contenido en otro. De la misma manera va a tener sus propiedades, donde nos indica que cualquier número dividido entre 1 va a ser el mismo número. 4 entre 1, 4. 12 entre 1, 12. Después nos indica que al dividir entre el número 0 entre cualquier otro número, el resultado va a ser siempre 0. Entonces, 0 dividido entre cualquier número, 0 entre 5, 0. 0 entre 12, 0. Nos está diciendo que cualquier número, cualquier valor que quiera dividir a 0, va a ser 0. Y por último tenemos la división entre 0. Cualquier número que intentemos dividir entre 0 se considera un número infinito. En otras palabras, no se puede dividir entre 0. No sé. ¿Quién está con su micrófono encendido? Por favor, si podría apagarlo en este momento. Gracias. Muy bien. Pasamos entonces a la raíz. La raíz va a ser un elemento que está contenido en otro repetitivamente según su índice. Vamos a ver primero sus partes. Tenemos el índice de la raíz, que nos indica el valor en el cual se tiene que dividir en partes iguales el número. El radical, que representa a este símbolo. El radicando, el número del que se va a extraer la raíz. Y por último, la raíz, que es nuestro resultado. No se olviden entonces, va a tener 4 partes: el índice, radical y radicando.
y como resultado su raíz. Va a tener diferentes propiedades que no se tienen que olvidar. Tenemos la raíz elevado a un exponente. Como pueden observar, aquí tenemos raíz n de a elevado a m. Es igual a decir o anotarlo de a elevado a m elevado a 1 sobre n. Como pueden observar aquí, 1 sobre n quiere decir que es una raíz, es otra forma de ver las raíces. Y su resultado va a ser el exponente dividido entre la raíz, entre el índice de la raíz, ¿no? Si lo anotamos de esta otra manera, cuando estamos elevando una raíz n de a elevado a m. Como resultado nos va a dar el exponente multiplicado por la raíz de la misma manera, m sobre n. En otras palabras, podríamos indicarlo de esta manera. 3 elevado a un medio es como decir raíz cuadrada de 3. ¿No? Es otra forma de expresarlo. De la misma manera, de forma inversa, tenemos raíz cúbica de 62 elevado al cuadrado. Pueden ver, estamos anotándolo en forma de exponentes. 62 al cuadrado elevado a un tercio, ¿no? Donde este tercio o esta fracción representa esta raíz cúbica. Multiplicamos exponentes y nos queda como 62 elevado a 2 sobre 3, ¿no? Esa es la forma de expresar raíces en forma de potencia. De la misma manera es lo mismo que expresar potencias en forma de raíz, siempre que sea de raíz cuadrada en adelante, o sea, de índice 2 o superior. Vamos a tener después otras leyes, igual que tienen que ir memorizando. Cuando tenemos la misma base en los exponentes, estos se van a sumar de la misma manera que vimos anteriormente, pero ahora estamos hablando de quebrados que corresponden a raíces. Cuando sus exponentes sean diferentes, vamos a tener como resultado una suma de quebrados. Como solo son dos, se puede anotar de n más m sobre m por n. La suma dividido entre la multiplicación de estos dos índices. Cuando tenemos de la misma manera en división o fracción y tienen la misma base pero diferentes exponentes, diferentes radical, se van a restar. En este caso, al ser un número negativo, podemos usar la misma fórmula de la resta dividido entre la multiplicación. N menos m sobre n por m. De la misma manera, pasamos a exponente de otro exponente, pero en este caso son fraccionarios, no se olviden. Lo que se hace es multiplicar, sigue siendo la misma regla, pero va a ser numerador con numerador y denominador con denominador. 1 por 1, 1, m por n, m por n. Vamos a ir viendo después la cuarta ley, que es la distributiva, al igual que teníamos anteriormente, independiendo aquí de que sea más o menos, de que sea suma o resta, nuestro exponente se va a acomodar a cada uno de ellos cuando hablamos de una multiplicación, ¿no? Nuestro exponente se ha distribuido a cada uno de ellos. De la misma manera, cuando tengamos una división entre 1 sobre m, este se va a distribuir tanto al numerador como al denominador. Lo vamos a ver
ahora como ley de las raíces específicamente, no anotándolo la raíz en forma de exponente, para que se pueda observar mejor. Cuando tenemos la raíz m de un número multiplicado por la raíz n de otro número, lo que vamos a hacer es multiplicar sus raíces y sumar sus exponentes, ¿no? Cuando tiene la misma base. Si pueden observar, lo que se está haciendo aquí es sacar una sola raíz de la multiplicación de las raíces y la suma de sus exponentes. Lo vamos a hacer ya con números para que se entienda un poco mejor. Tenemos aquí raíz cuarta de raíz 6. Lo que se hace aquí es simplemente la multiplicación de sus raíces, porque estamos hablando de una sola base. Aquí, cuando no tenemos el índice, se sobreentiende que es 2. Entonces, 2 por 4, 8. Esa es la manera de la raíz de otra raíz. Vamos a pasar a la siguiente ley cuando se dividen las raíces y tenemos la misma base. Lo que se va a hacer es multiplicar las raíces y los exponentes de la base o de las bases se restan, ¿no? Como se puede observar aquí, mn sobre raíz de n menos m. Lo vamos a expresar con números de la siguiente forma. Tenemos raíz cúbica de y sobre raíz cuarta de y. Nuestro resultado va a ser la multiplicación de las raíces, 3 por 4, 12, raíz de y elevado a 4 menos 3, ¿no? La resta de estos exponentes. Después vamos a seguir cuando una raíz va a tener otra raíz, su resultado es el producto de los índices, ¿no? Lo que ya mencioné hace rato. Raíz n de raíz m de a. N por m, n por n. ¿No? Simplemente se multiplican las raíces. Después, cuando tenemos el producto de dos factores o la raíz de un producto, en otras palabras, esta se va a distribuir. Raíz m de a por b es lo mismo que decir raíz m de a por raíz m de b. Pasamos a la siguiente cuando tenemos la raíz de un cociente, o sea, la raíz de una división. De la misma manera, nuestra raíz se va a distribuir a cada uno de sus miembros. Como podemos observar, raíz m de a sobre b. Esta raíz se tiene que distribuir en ambos miembros. Raíz m de a y raíz m de b. Lo vamos a hacer con números. Tenemos raíz cuadrada de 27 sobre 4. Es lo mismo que anotarlo como raíz cuadrada de 27 sobre raíz cuadrada de 4. Muy bien. Lo que tenemos que hacer entonces para resolver las operaciones que se les puedan presentar es tener diferentes estrategias para ordenar, para mejorar la resolución y uniformar los resultados. Estas tienen que aplicarse en todas las operaciones, tanto en aritmética, geometría, trigonometría, en todas las materias
tienen que aplicar este orden de operaciones. Vamos a tener un orden específico y las reglas son 5 que tienen que ir memorizando. Primero, efectuar las operaciones que se encuentren entre paréntesis, corchetes, llaves, etcétera, ¿no? Todo lo que esté dentro de esos. Después tenemos que calcular las potencias y raíces. El paso 3 sería efectuar productos y divisiones, o sea, multiplicación y división. Paso 4, realizar las sumas y restas. Y el último paso es ir de izquierda a derecha cuando se tienen la misma operación, cuando se tienen repetidos. Vamos a ir haciendo uno por uno para que se vayan viendo. Recordarles que el único operador que va a adelantar, por así decir, algún otro elemento es el paréntesis, ¿no? Como la primera regla nos dice es operar los paréntesis primero. Entonces, los paréntesis nos va a indicar si hay una resta, una división, etcétera. Entonces, los paréntesis son los únicos que adelantan operaciones. Después nos indica que cuando una operación se encuentra entre paréntesis, estos se deben realizar primero. Y cuando tenemos una expresión que se utiliza más de un paréntesis, se deberá proceder con los que se encuentran más hacia el centro, ¿no? Cuando hay varios paréntesis, se utiliza de adentro hacia afuera, ¿no? En otras palabras. Vamos a ir resolviendo unos cuantos ejercicios. Tenemos aquí 3 por 2 menos 5 más 4 por 3 menos 8 más 5 por 2. Entonces, de esta manera a veces se nos van a presentar los ejercicios. Lo primero que tenemos que hacer es los que tengan prioridad. Recuerden, aquí que nos decía, efectuar las operaciones entre paréntesis. No tenemos ninguna operación entre paréntesis. Entonces pasamos a la siguiente que nos dice exponentes. Tampoco tenemos exponentes, entonces recién podemos pasar al siguiente que nos dice multiplicaciones y divisiones. Identificamos cuáles son las multiplicaciones, 3 por 2, 4 por 3 y 5 por 2, ¿no? Hemos identificado las operaciones y empezamos a resolver después de izquierda a derecha, ¿no? Recuerden esa parte. De izquierda a derecha cuando se tengan los mismos valores o la misma prioridad, en otras palabras. Empezamos entonces, 3 por 2, 6. Menos 5, eso se copia tal cual, más 4 por 3, 12, menos 8, tal cual se ha copiado, más 5 por 2, 10. ¿No? Lo que hemos hecho es resolver primero las multiplicaciones de izquierda a derecha, tal como nos indica las reglas. Después tenemos que efectuar las sumas y restas. Y de la misma manera empezamos de izquierda a derecha. 6 menos 5, 1. Más 12, 13. Menos 8, 5 más 10, 15. ¿No? De esa manera vamos a ir resolviendo. Vamos a pasar a otro ejemplo. Tenemos 10 dividido entre 2 más 5 por 3 más 4 menos 5 por 2 menos 8, etcétera, y así sucesivamente todo nuestro desglose. Entonces aquí nos dice que vamos a tener que realizar los productos y divisiones, ¿no? Tendríamos que revisar entonces, como siempre, primero paréntesis, no hay paréntesis, entonces pasamos al siguiente, exponentes, no hay exponentes, pasamos al siguiente, multiplicación y división. Ambos tienen la misma prioridad, entonces simplemente los identificamos, ¿no? 10 dividido entre 2, 5 por 3, 5 por 2, 4 por 2 y 16 dividido entre 4.
Y a partir de ahí resolvemos de izquierda a derecha. 10 dividido entre 2, 5. 5 por 3, 15. Más 4, se copia tal cual ese. 5 por 2, 10. Menos 8 más 4 por 2, menos 16 dividido entre 4. Entonces, hemos realizado las multiplicaciones y divisiones. Cuando tienen la misma prioridad, lo único que se hace es empezar de izquierda a derecha. Una vez teniendo el resultado, lo único que tenemos que hacer es efectuar las sumas y restas que corresponden. Realizamos estas sumas y nos queda como resultado 10, ¿no? Para este caso en específico. Vamos a ir pasando a otro ejemplo. Como pueden ver, aquí ya se nos está presentando nuestros exponentes. 2 elevado al cubo y 2 elevado al cuadrado. Entonces, por las reglas que tenemos, lo primero que se tiene que resolver son los exponentes. Una vez que ya hemos identificado esos exponentes, los resolvemos. 2 elevado al cubo, 8. Y 2 elevado a 2 nos da 4. Este 4 de aquí, por si acaso. Y una vez que hemos anotado el resultado, identificamos las operaciones que siguen, ¿no? Después de los exponentes tenemos la multiplicación y división. En este caso, 10 dividido entre 2, 5 por 3. Después tenemos 5 por 2 y 4 por 4 y 16 dividido entre 4. Entonces vamos a ir resolviendo esos productos y divisiones. Una vez que se resuelvan estos productos, lo que vamos a hacer es realizar las sumas y restas que corresponden. Y en este caso nos ha dado 16. Vamos a pasar a otro ejemplo. Aquí ya, como se puede observar, tenemos paréntesis. Entonces tenemos que recordar lo que nos indicaba, que primero se tiene que resolver los paréntesis, lo que está dentro de los paréntesis. Entonces vamos a ir identificando los paréntesis. 15 menos 4, 12 menos 5 por 2, 5 más 16 dividido entre 4 y 10 menos 2 al cubo. Entonces aquí ya procedemos a realizar lo que está dentro de los paréntesis. Pero cuando resolvemos lo que está dentro de los paréntesis, de la misma manera tenemos que ir resolviendo según sus prioridades. ¿No? Aquí lo estoy haciendo paso por paso. Como se puede observar, aquí es simplemente 15 menos 4, entonces lo estoy dejando pausado. Paso al siguiente. Tengo 12 menos 5 por 2. Tengo una multiplicación, entonces lo primero que resuelvo es esta multiplicación. 5 por 2, 10. Paso al siguiente, tengo una división que está dentro de la misma prioridad que estoy resolviendo ahorita, entonces es 16 dividido entre 4 me da 4. Paso al siguiente paréntesis, tiene exponente, entonces tiene prioridad 2 al cubo, 8. Entonces esa puede ser una manera de ir resolviendo. O otra manera sería resolver todo lo que está dentro del paréntesis individualmente. No, en este caso no habría ningún problema de hacerlo desglosado como se ha hecho aquí, parte por parte, y después recién ha llegado a las sumas y restas, ¿no? Como pueden observar, ha hecho la multiplicación. Después de la multiplicación y exponentes, lo que se ha realizado es sumas y restas dentro de los paréntesis. Ha realizado esas sumas y ha realizado o se ha realizado las sumas y restas del resultado final. Otra opción que podrían hacer, que aquí sí no varía
muchachos, es realizar absolutamente todo lo que está dentro del paréntesis. Por ejemplo, nos vamos a empezar de aquí arriba. 15 menos 4, 11, ¿no? Y ya lo hemos extraído del paréntesis. Más 3, ¿no? Simplemente se copia el más 3. Y después resolvemos lo que está dentro de este siguiente paréntesis en el orden que corresponde. Primero la multiplicación, 5 por 2, 10, 12 menos 10 nos da 2, ¿no? Pero ¿por qué aquí 2 negativo? No se olviden que delante del paréntesis había un menos. Dentro del paréntesis queda como 2 positivo, pero para sacarlo cambia de signo a menos 2. De la misma manera, en este otro grupo, tenemos 5 más 16 dividido entre 4. Lo primero que hacemos por el orden es la división. 16 dividido entre 4, 4. Más 5, 9. ¿No? Y de ahí lo anotamos. Como su signo es positivo aquí arriba, se mantiene positivo abajo. Y por último pasamos al último paréntesis. 10 menos 2 al cubo. Lo primero que se hace es 2 al cubo, 8. 10 menos 8, simplemente 2, ¿no? Y ese es el resultado final. Podríamos haberlo hecho de esa manera, haciendo primero lo que está dentro de los paréntesis, ¿no? Como nos explica la regla. Y como resultado tenemos después unas sumas y restas que nos dan 18. Pasamos a otro ejemplo cuando tenemos varios paréntesis, ¿no? La regla nos indica resolver los paréntesis, corchetes, etcétera, primero. Pero si pueden observar aquí en el ejemplo 5, tenemos varios paréntesis dentro de los corchetes o dentro de las llaves, perdón. Entonces, ¿qué nos decía ahí la regla del paréntesis? Que operamos lo que está más al centro primero. Entonces, empezamos a agrupar y tenemos aquí 15 menos paréntesis 2 al cubo menos 10 dividido entre 2, cierro paréntesis, cierro corchete. Entonces, lo primero que tengo que resolver es lo que está más al centro, me indicaba. En este caso, lo que está más al centro es 2 al cubo menos 10 dividido entre 2, ¿no? Es la parte interna. Y ahí empiezo a resolver según sus prioridades. Primero elevo al cubo. 2 elevado al cubo, 8. Después realizo la multiplicación y divisiones. 10 dividido entre 2, 5, ¿no? Lo tengo de esa manera. De la misma manera, en el otro sector, estoy haciendo primero el paréntesis que está más internamente. Y dentro de ese paréntesis, primero hago la multiplicación, ¿no? Según el orden que corresponde, el que tenga más prioridad. 3 por 2, 6 menos 4. ¿No? Y por último tenemos 8 menos 2 por 3. Entonces, primero la multiplicación. 2 por 3, 6. En este caso, negativo. Aquí volvemos a hacer lo que está dentro de los paréntesis más interiores, en otras palabras. 8 menos 5 me da 3. Por este negativo que tenemos ya aquí, menos 3. ¿No? De esa manera recién hemos hecho salir de ese paréntesis, pero nos queda todavía las llaves. Pasamos a la siguiente parte, tenemos 6 menos 4, 2, más 5, ¿no? Sigue dentro de las llaves, pasamos al siguiente, menos 3, se copia tal cual, y 8 menos 6 ya sale del paréntesis con 2. Luego realizamos otra vez las llaves porque tienen prioridad. 15 menos 3, 12. 5 más 2, 7 menos 3 más 2, ¿no? El resto que teníamos. Y aquí volvemos a tener una multiplicación y la multiplicación es la que va a tener prioridad.
12 por 7, 84, menos 3, más 2. ¿No? La última parte. Resolvemos y nos sale como resultado 83. Entonces, muchachos, no se olviden que tenemos aquí una jerarquía dentro de las operaciones.